Capítulo 5. Un corazón dividido. Para los miembros del Consejo. De Josiah Wayland, cónsul. Es con un corazón apesadumbrado con el que tomo mi pluma para escribirles, caballeros. Muchos de ustedes me han conocido por un buen número de años, y por muchos de ellos les he dirigido en la posición de cónsul. Creo que los he dirigido bien, y he servido al ángel lo mejor que he podido. De cualquier modo, es de humanos el errar, y creo que he hecho tal cosa al señalar a Charlotte Branwell como cabeza del Instituto de Londres. Cuando le concedí esa posición, creí que ella seguiría los pasos de su padre, y se probaría a sí misma como un líder confiable, obediente a las reglas de la clave. Además, creí que su esposo contendría sus tendencias naturales femeninas hacia la impulsibilidad y la irreflexión. Desafortunadamente, esto ha probado no ser el caso. Henry Branwell carece de la fuerza de carácter para controlar a su esposa, y, sin restricciones del deber de mujer, ella ha dejado atrás las virtudes de la obediencia, por mucho. Justo el otro día descubrí que Charlotte había dado órdenes de que se llevara de vuelta al instituto al espía Jessamine Lovelace, después de su liberación de la ciudad silenciosa, a pesar de mis expresos deseos de que ella fuese enviada a Idris. Además, sospecho que ella se inclina a escuchar a aquellos que no son amigables con la causa de los Nephilim, y puede de hecho incluso estar aliada con Mormon, así como lo está el licántropo Woolsey Scott. El consejo no sirve al cónsul, siempre ha sido del otro modo. Soy un símbolo del poder del consejo y de la clave. Cuando mi autoridad es disminuida por la desobediencia, disminuye la autoridad de todos nosotros. Es mejor un muchacho comedido como mi sobrino, cuya valía aún no ha sido probada, que esa de aquellos que ha sido probada y encontrada reprochable. En el nombre del ángel, cónsul Josiah Wayland. Will recordó. Otro día, meses atrás, en la habitación de Jem. La lluvia golpeteando contra las ventanas del instituto, rasgando el cristal con finas líneas transparentes. ¿Y eso es todo?, preguntó Jem. ¿Es absolutamente todo? ¿La verdad? Había estado sentado en su escritorio con una de las piernas dobladas debajo de él sobre la silla. Se veía muy joven. Su violín había sido puesto contra un costado de la silla. Había estado tocándolo cuando Will entró sin preámbulos, anunciando que este era el final de la farsa. Tenía una confesión que hacer, y quería hacerlo ahora. Eso había puesto fin a Bach. Jem había dejado el violín a un lado, con los ojos puestos en el rostro de Will todo el tiempo, con la ansiedad brotando detrás de sus ojos plateados, mientras Will se paseaba y hablaba, y se paseaba y hablaba, hasta que se le acabaron las palabras. «Eso es todo», dijo Will finalmente cuando acabó. «Y no te culpo si me odias. Puedo entenderlo». Hubo una larga pausa. La mirada de Jem, serena sobre su rostro, firme y plateada en la luz ondulante del fuego. «Nunca podría odiarte, William». Las vísceras se le contrajeron a Will ahora que veía otro rostro, un par de firmes ojos azul grisáceo mirándole. «Traté de odiarte, Will, pero nunca lo logré», ella había dicho. En ese momento Will había sido dolorosamente consciente de que lo que le había contado a Jem no era absolutamente todo. Había más verdad. Estaba su amor por Tessa, pero esa era su carga para sostener y no la de Jem. Era algo que había de ser ocultado para que Jem fuera feliz. «Merezco tu odio», dijo Will a Jem con la voz quebrándosele. «Te puse en peligro. Creí que estaba maldito y que todo aquel a quien le importara moriría. Me permití a mí mismo el que me importaras, y te dejé ser un hermano para mí, arriesgándote al peligro». «No había peligro». «Pero yo creí que lo había. Si sostuviera un revólver contra tu cabeza, James, y jalara el gatillo, ¿importaría realmente si no hubiera balas dentro de la cámara?» Los ojos de James se abrieron sorprendidos, y entonces se rió con una risa suave. «¿Piensas que yo no sabía que tenías un secreto?», dijo. «¿Piensas que me metí en nuestra amistad con los ojos cerrados?»
No sabía la naturaleza de la carga que estabas llevando, pero sabía que había una carga. Él se puso de pie. Sabía que pensabas que eras veneno para todos a tu alrededor, añadió. Sabía que pensabas que había alguna fuerza corruptiva en ti, que me rompería. Quería demostrarte que no me romperé, que el amor no es tan frágil. ¿Lo hice? Will se encogió de hombros una vez, sin poder evitarlo. Casi había deseado que Jem estuviera enojado con él. Hubiera sido más sencillo. Nunca se había sentido tan pequeño dentro de sí mismo que como lo hizo cuando se enfrentó a la amabilidad expansiva de Jem. Pensó en el Satanás de Milton. El demonio se quedó desconcertado y sintió qué cosa tan horrible era la bondad. «Salvaste mi vida», dijo Will. Una sonrisa se extendió por toda la cara de Jem, tan brillante como el amanecer saliendo sobre el Támesis. «Eso es todo lo que siempre he querido». «¿Will?» Una voz suave lo interrumpió de sus pensamientos. Tess estaba sentada frente a él dentro del carruaje, sus ojos grises del color de la lluvia en la luz difusa. «¿Qué estás pensando?» Con esfuerzo se sacó a sí mismo de los recuerdos, sus ojos fijándose en su rostro, el rostro de Tessa. Ella no estaba usando sombrero, y la capucha de su capa de brocado se había caído hacia atrás. Su rostro era pálido, más amplio en los pómulos, ligeramente puntiagudo en la barbilla. Pensó que no había visto alguna vez un rostro que tuviera tanta capacidad de expresión. Cada una de sus sonrisas le dividía el corazón como lo haría un rayo al partir un árbol ennegrecido. Asimismo lo hacía cada una de sus miradas de tristeza. En ese momento ella estaba mirándole con una anhelante preocupación que atrapó su corazón. «Jem», dijo él con perfecta honestidad. «Estaba pensando en su reacción cuando le hablé de la maldición de Marvaz». «Solo sintió tristeza por ti», dijo inmediatamente. «Sé que lo hizo. Me lo dijo». «Tristeza, pero no lástima», dijo Will. «Jem siempre me ha dado exactamente lo que he necesitado, en la forma en la que lo he necesitado, incluso cuando ni yo mismo sé que necesito. Todos los Paravatai somos leales, debemos serlo, para dar tanto de nosotros al otro, incluso si ganamos fuerza al hacerlo. Pero con Jem es distinto. Por muchos años he necesitado que viviera, y él me ha mantenido vivo. Pensé que él no sabía que estaba haciéndolo, pero quizás sí lo sabía». «Quizás», dijo Tessa. Él nunca habría contado un momento de tal esfuerzo como un desperdicio. «¿Nunca te he hablado de eso?» Ella negó con la cabeza. Sus manos pequeñas en sus guantes blancos estaban en puño sobre su regazo. «Él habla de ti solo con el más grande orgullo, Will», dijo ella. «Te admira mucho más de lo que tú jamás sabrás. Cuando supo sobre la maldición, tenía el corazón roto por ti, pero había también algo casi como una especie de... ¿reivindicación?». Ella sintió. «Siempre creyó que tú eras bueno», dijo ella, «y luego fue probado». «Ah, no lo sé», dijo amargamente. «Ser bueno y estar maldito no es ser la misma cosa». Ella se inclinó hacia adelante y le tomó de la mano presionándola entre las suyas. El roce fue como fuego a través de sus venas. Él no podía sentir su piel, solo la tela de los guantes, y aún así no importaba. «Del montón de cenizas que soy, tú me conviertes en fuego». Se había preguntado una vez por qué el amor estaba siempre expresado en términos de ardor. Ahora el incendio en sus propias venas le daba la respuesta. «Eres bueno, Will», dijo ella. «No hay nadie en mejor posición que yo para decirte con perfecta confianza qué tan bueno eres realmente». Él dijo lentamente, sin desear que ella retirara sus manos. «¿Sabes? Cuando teníamos 15 años, Yanluo, el demonio que mató a los padres de Jem, fue finalmente asesinado. El tío de Jem determinó reubicarse él mismo desde China a Idris e invitó a Jem para que fuera a vivir con él allí. Jem se negó, por mí. Dijo que no dejas a tu Paravatai, que es parte de las palabras en los votos. Tu gente será mi gente».
Me pregunto si yo tuviera la oportunidad de volver con mi familia, ¿haría lo mismo por él? Lo estás haciendo, dijo Tessa. No creas que no sé que Cecily quiere que vuelvas a casa con ella. Y no pienses que no sé que te quedas por el bien de Jem. ¿Y el tuyo?, dijo antes de que pudiera detenerse. Ella retiró las manos de las suyas, y él se maldijo a sí mismo en silencio y con violencia. ¿Cómo pudiste ser tan tonto? ¿Cómo pudiste después de 2 meses? Has sido tan cuidadoso. Tu amor por ella es solamente una carga, que ella soporta por mera cortesía. Recuerda eso. Pero Tessa solo estaba haciendo un lado de la cortina mientras el carruaje se detenía. Estaban entrando a unas caballerizas, en cuya entrada había un letrero. A todos los conductores de vehículos se les instruye a acompañar sus caballos al pasar por esta entrada. Llegamos, dijo ella como si él no hubiera dicho una palabra. Quizás no lo hizo, pensó Will. Quizás no había hablado en voz alta. Quizás solo estaba perdiendo la cabeza. Seguro eso no era algo impensable, dadas las circunstancias. Cuando la puerta del carruaje se abrió, trajo consigo una ráfaga del aire frío de Chelsea. Vio que Tessa levantaba la cabeza mientras Cyril la ayudaba a bajar. Se unió a Tessa en los adoquines. El lugar olía como el Támesis. Antes de que el embarcadero se construyera, el río había llegado aún más cerca de estas filas de casas, sus márgenes suavizados por las lámparas de gas en oscuridad. Ahora el río estaba separado por una distancia mayor, pero uno aún podía oler el regusto a sal, suciedad y acero del agua. El frente del número 16 era gregoriano, construido con simples ladrillos rojos, con un ventanal sobresaliendo por encima de la puerta principal. Había un pequeño patio pavimentado y un jardín detrás de una cerca elegante, con un montón de delicado hierro forjado. La puerta ya estaba abierta. Tessa le empujó para pasar y caminó hacia los escalones de la entrada para tocar en la puerta. Will detrás de ella solo unos pasos. La puerta fue abierta por Gulsi Scott, usando un camisón de vestir de brocado y seda color amarillo canario sobre pantalones y camisa. Tenía un monóculo de oro colgado en un hueco de uno de sus ojos, y los miraba a los dos a través de él con algo de disgusto. «Molestia», dijo. «Hubiera hecho que el mayordomo abriera y los despachara, pero pensé que eran alguien más». «¿Quién?», preguntó Tessa. A Will no le parecía que el asunto fuera algo de su incumbencia, pero era la forma de ser de Tessa. Siempre estaba haciendo preguntas. Si la dejaba sola en una habitación, comenzaría a preguntarle a los muebles y a las plantas. «Alguien con ajenjo». «Traga lo suficiente de esa cosa y pensarás que tú eres alguien más», dijo Will. «Estamos buscando a Magnus Vane. Si él no está aquí, solo dínoslo y no te quitaremos más tiempo». Gulsi suspiró, como si algo mayor se lo impidiera. «¿Magnus?», llamó. «Es tu chico de ojos azules». Se oyeron pasos en el corredor detrás de Gulsi, y Magnus apareció en un traje de noche completo, como si acabara de llegar de un baile. Almidonada pechera y puños blancos, frac negro y el pelo como una franja irregular de seda oscura. Sus ojos fueron de Will a Tessa. «¿Y a qué debo el honor a una hora tan tardía?». «Un favor», dijo Will, y se corrigió a sí mismo cuando las cejas de Magnus se alzaron. «Una pregunta». Gulsi suspiró y se alejó de la puerta. «Muy bien, entren a la sala de estar». Nadie ofreció tomar sus sombreros o abrigos, y una vez que llegaron a la sala de estar, Tessa se quitó los guantes y se paró con las manos cerca al fuego, temblando ligeramente. Su cabello era una masa húmeda de rizos en la nuca, y Will alejó su mirada de ella antes de que pudiera recordar qué se sentía poner las manos en ese cabello y sentir los mechones enredándose en sus dedos. Era más sencillo en el instituto, en donde estaban Jem y los otros para distraerle, para recordarle que Tessa no era suya como para pensar en ella de ese modo. Aquí, sintiendo como si estuviera enfrentando el mundo con ella a su lado, sintiendo que ella estaba aquí por él en vez de sensiblemente por la salud de su propio prometido, era casi imposible. Gulsi se dejó caer en un sillón con patrón de flores.
Se había sacado el monóculo del ojo y estaba balanceándolo alrededor de los dedos en su larga cadena de oro. Simplemente no puedo esperar a escuchar de qué trata todo esto. Magnus se movió hacia la chimenea y se reclinó contra la repisa. La mera imagen de un joven caballero a sus anchas. La habitación estaba pintada de un azul claro y decorada con pinturas que representaban vastos campos de granito, brillantes mares azules y hombres y mujeres en vestidos clásicos. Will pensó que reconocía una reproducción de un alma Tadema, o al menos debía ser una reproducción, ¿no es así? «No te quedes mirando a las paredes, Will», dijo Magnus. «Has estado ausente por meses. ¿Qué te trae por aquí ahora?» «No quería molestarte», murmuró Will. Era solamente parte de la verdad. Una vez que Magnus probó la maldición bajo la cual Will era falsa, lo había estado evitando. No porque estuviera enojado con el brujo, o porque ya no lo necesitara, sino porque el ver a Magnus le causaba dolor. Le había escrito una corta carta, diciéndole lo que había pasado y que su secreto ya no era tal. Le había hablado del compromiso de Jem con Tessa. Le había pedido a Magnus que no respondiera. «Pero esto es una crisis». Magnus abrió sus ojos de gato. «¿Qué clase de crisis?» «Es sobre Jim Feng», dijo Will. «¡Qué atento!», dijo Woolsey. «No me digas que mi manada está tomando esa cosa otra vez». «No», dijo Will. «No hay nada para tomar». Vio cómo brotaba la comprensión en la cara de Magnus y siguió explicando la situación lo mejor que pudo. Magnus no cambió su expresión, mientras Will hablaba más de lo que lo haría Iglesia cuando alguien le hablaba. Magnus solo lo miró con sus ojos de un verde dorado hasta que Will acabó. «¿Y sin el Jim Feng?», dijo Magnus al fin. «Él morirá», dijo Tessa, volviéndose de la chimenea. Sus mejillas estaban sonrojadas de un rosado rojizo, ya sea por el calor de la chimenea o por el estrés de la situación. Will no podría decirlo. «No inmediatamente, pero durante la semana. Su cuerpo no puede mantenerse a sí mismo sin el polvo». «¿Cómo lo toma?», preguntó Woolsey. «Disuelto en agua o inhalado». «¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás?», replicó Will. «Nada», dijo Woolsey. «Solo estaba preguntándomelo. Los polvos de demonios son una cosa curiosa». «Para nosotros, quienes lo amamos, es un poco más que curioso», dijo Tessa. Su barbilla estaba levantada, y Will recordó lo que le había dicho una vez, que se parecía a Boudica. Era valiente y la adoraba por eso, incluso cuando eso era usado en defensa de su amor por alguien más. «¿Por qué han venido a mí con esto?». La voz de Magnus era serena. «Nos ayudaste antes», dijo Tessa. «Pensamos que quizás podrías ayudarnos otra vez. Ayudaste con Da Quincy y a Will con su maldición». «No estoy a su disposición inmediata», dijo Magnus. «Ayudé con Da Quincy porque Camille me lo pidió, y a Will una vez porque me ofreció un favor a cambio. Soy un brujo, no sirvo a los cazadores de sombras gratuitamente». «Y yo no soy una cazadora de sombras», dijo Tessa. Hubo un silencio entonces. Dijo Magnus y se alejó del fuego. «¿Tengo entendido, Tessa, que debo felicitarte?» «Yo... por tu compromiso con James Carstairs». «Oh». Ella se ruborizó y puso su mano en su garganta donde siempre tenía el collar de la madre de Jem, su regalo para ella. «Sí, gracias». Will sintió más que vio los ojos de Woolsey sobre los tres. Magnus, Tessa y él mismo, pasando del uno al otro, la mente detrás de los ojos examinando, deduciendo, disfrutando. Los hombros de Will se tensaron. «Estaría feliz de ofrecer lo que sea», dijo, «esta vez. Otro favor o lo que sea que quieras por el Jim Feng. Si es un pago, puedo arreglar, es decir, puedo tratar de...». «Podría haberte ayudado antes», dijo Magnus. «Pero esto», suspiró. «Piensen, ustedes dos.
Si alguien está comprando todo el Jinfeng en el país, entonces es alguien que tiene motivos. ¿Y quién tiene un motivo para hacer eso? Mormey, susurró Tess antes que Will pudiera decirlo. Aún recordaba su propia voz. Los subordinados de Mormey han estado comprando todo el suministro de Jinfeng en el Licen. Lo confirmé. Si te fueras a quedar sin suministro, si él fuera el único que lo tuviera, estaríamos en su poder, dijo Jem. A menos que estés dispuesto a dejarme morir, por supuesto, el cual sería un plan de acción sensato. Pero con el suficiente Jinfeng para durarle 12 meses, Will pensó que no habría peligro. Había pensado que Mormon encontraría otra manera de mortificarlos y torturarlos. Seguramente vería que este plan no podría funcionar. Will no había esperado que el suministro de 1 año de los polvos se fuera en 8 semanas. No quieres ayudarnos, dijo Will. No quieres ponerte a ti mismo en una posición que te vuelva enemigo de Mormon. Bueno, ¿pueden culparlo? Gulsi se puso de pie en un revoleo de seda amarilla. ¿Qué podrías tener para ofrecerle que hiciera que el riesgo valiera la pena para él? Te daré lo que sea, dijo Tess en una voz baja que Will sintió en los huesos. Cualquier cosa, si puedes ayudarnos a ayudar a Jem. Magnus agarró un puñado de su cabello negro. Dios, ustedes dos. ¿Puedo hacer consultas? Rastrear más en las rutas inusuales. La vieja Molly... Yo he estado con ella, dijo Will. Algo le asustó tanto que ni siquiera salió de su tumba. Gulsi se burló. ¿Y eso no te dice nada, pequeño cazador de sombras? ¿Realmente vale la pena todo esto simplemente para prolongar la vida de su amigo por otros pocos meses, otro año? Va a morir de todos modos, y entre más pronto muera, más pronto puedes tener a su prometida, de la que estás enamorado. Cortó su mirada divertida hacia Tessa. En serio, debe estar contando con gran expectación todos los días hasta que él expire. Will no supo qué pasó después de eso. Todo se puso de pronto muy blanco, y el monóculo de Gulsi estaba volando a través de la habitación. La cabeza de Will golpeó algo dolorosamente, y el licántropo estaba debajo de él, pateando y maldiciendo, y estaban rodando por toda la alfombra. Y luego hubo un dolor agudo en su muñeca en donde Gulsi le había clavado las garras. El dolor le aclaró la cabeza y fue consciente de que Gulsi estaba clavándolo en el suelo. Sus ojos se habían puesto amarillos y tenía los dientes descubiertos tan filosos como dagas, listos para morder. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Tessa, junto al fuego, había cogido un atizador. Will se atragantó y puso una mano en el rostro de Gulsi, alejándolo. Este gritó y de pronto el peso se había quitado del pecho de Will. Magnus había levantado el licántropo y lo había lanzado al otro lado. Entonces las manos de Magnus se cerraron en puños en la chaqueta de Will, y este se encontró a sí mismo siendo arrastrado fuera de la habitación, con Gulsi mirándolos, con una mano en su cara en donde el anillo de plata de Will le había quemado la mejilla. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Will se removió, pero el agarre de Magnus era firme como el acero. Encaminó a Will por el corredor hacia una biblioteca medio iluminada. Will se liberó justo cuando Magnus lo soltó, resultando en un tropiezo poco elegante que lo mandó a tropicones contra el respaldo de un sofá de terciopelo rojo. No puedo dejar a Tessa sola con Gulsi. Su virtud está difícilmente en peligro con él, dijo Magnus secamente. Gulsi se comportará, lo que es más de lo que puedo decir de ti. Will se volvió lentamente, goteando sangre de la cara. Me estás mirando con saña, le dijo a Magnus. Te ves como iglesia justo antes de morder a alguien. ¿Buscar pelea con el líder del Praetor Lupus? Dijo Magnus amargamente. ¿Sabes lo que te haría su manada si tuvieran una excusa? ¿Quieres morir, no es así? No quiero, dijo Will, incluso sorprendiéndose un poco él mismo. Ni siquiera sé por qué te ayudé. Te gustan las cosas rotas. Magnus dio 2 pasos por la habitación y cogió el rostro de Will entre sus largos dedos, forzando su barbilla a alzarse. No eres Sidney Carton, le dijo. Qué bien te haría el morir por James Carstairs, cuando él se está muriendo de cualquier manera. Porque si lo salvo, entonces vale la pena. ¡Dios! Los ojos de Magnus se estrecharon.
¿Qué cosa vale la pena? ¿Qué cosa posiblemente valdría la pena? Todo lo que he perdido, gritó Will. Tessa. Magnus dejó caer la mano del rostro de Will. Dio bastantes pasos hacia atrás e inhaló y exhaló lentamente, como si contara mentalmente hasta 10. Lo siento, dijo finalmente. Sobre lo que dijo Woolsey. Si Jen muere, no puedo estar con Tessa, dijo Will. Porque sería como si estuviera esperando a que muriera, o como si me diera alegría su muerte, si eso me permite tenerla. Y no seré esa persona. No obtendré beneficio de su muerte. Entonces, él debe vivir. Bajó su brazo, con la manga manchada de sangre. Es la única forma de que esto signifique algo. De otro modo es simplemente... algo sin sentido, dolor y sufrimiento innecesarios. No creo que ayude si te digo que ese es el modo en que es la vida. El bueno sufre, el malo florece, y todo lo que es mortal se muere. Quiero más que eso, dijo Will. Tú me hiciste querer más que eso. Me mostraste que solo estaba maldito porque había elegido creerlo así. Me dijiste que había posibilidad, sentido, y ahora quieres echarte atrás en lo que tú creaste. Magnus se rió cortamente. Eres incorregible. He oído eso. Will se alejó del sofá con un gesto de dolor. ¿Me ayudarás entonces? Te ayudaré. Magnus rebuscó en el frente de su camisa y sacó algo que colgaba de una cadena, algo que brillaba con una luz ligeramente roja, una piedra cuadrada de color rojo. Toma esto. Lo puso en la mano de Will. Este lo miró con confusión. Esto era de Camille. Se lo di como regalo, dijo Magnus, con un amargo gesto en un lado de su boca. Ella regresó todos mis regalos el mes pasado. Puedes quedártelo. Avisa cuando los demonios están cerca. Puede que funcione cerca de esas creaciones mecánicas de Mormain. El amor verdadero no puede morir, dijo Will traduciendo la inscripción en el reverso, a la luz del corredor. No puedo usar esto, Magnus. Es demasiado bonito para un hombre. Así como tú. Ve a casa y aséate. Te llamaré tan pronto como tenga información. Miró a Will intensamente. Mientras tanto, haz lo mejor que puedas para ser digno de mi ayuda. Si se me acerca, le golpearé en la cabeza con este atizador, dijo Tessa interponiendo el instrumento de la chimenea entre ella misma y Woolsey Scott como si fuera una espada. No tengo duda de que lo harías, dijo mirándola con una clase de renuente respeto, mientras se limpiaba la sangre de la barbilla con un pañuelo con monogramas. Will había estado sangrando también, su propia sangre y la de Woolsey. Él sin duda estaba ahora en otra habitación con Magnus, dejando regada más sangre por todos lados. A Will nunca le preocupaba el orden, e incluso aún menos cuando estaba emocional. Veo que has comenzado a ser como ellos, los cazadores de sombras a los que adoras tanto. ¿Qué es lo que te ha poseído para comprometerte con uno de ellos? Y con uno moribundo para el caso. Ardió furia en Tessa, y consideró golpear a Woolsey con el atizador, se acercara a ella o no. Aunque se había movido horriblemente rápido mientras peleaba con Will, y ella no confiaba en sus posibilidades. Usted no conoce a James Carstairs, no hable de él. Lo amas, ¿no es así? Woolsey se las arregló para hacer que sonara como algo desagradable. Pero amas a Will también. Tessa se congeló por dentro. Había sabido que Magnus sabía del afecto de Will hacia ella, pero la idea de que lo que ella sentía por él estuviera escrito en su cara era demasiado aterrador para contemplarlo. Eso no es cierto. Mentirosa, dijo Woolsey. ¿En serio? ¿Cuál es la diferencia si uno de los dos muere? Siempre tendrás una buena segunda opción. Tessa pensó en Jem, en la forma de su rostro, sus ojos cerrados en concentración mientras tocaba el violín, la curva de su boca cuando sonreía, sus dedos cuidadosos sobre los de ella, cada línea de él inexpresablemente amada para ella. Si tuviera 2 hijos, dijo ella, ¿diría que está bien si uno de ellos muere porque aún tiene al otro? Uno puede amar a 2 hijos, pero tu corazón puede ser dado en amor romántico únicamente a uno solo, dijo Woolsey. Esa es la naturaleza de Eros, ¿verdad?
Así lo dicen las novelas, aunque no tengo experiencia en eso por mí mismo. He llegado a entender algo sobre las novelas, dijo Tessa. ¿Y qué es? Que no son ciertas. Gulsi arqueó una ceja. Eres una cosa divertida, dijo. Diría que veo lo que esos chicos ven en ti, pero... Se encogió de hombros. Su camisón amarillo tenía una larga y sangrienta rasgadura ahora. Las mujeres no son algo que yo haya entendido alguna vez. ¿Qué encuentra misterioso sobre ellas, señor? ¿Cuál es su punto principalmente? Bueno, debió tener una madre, dijo Tessa. Alguien que me parió, sí, dijo Gulsi sin mucho entusiasmo. La recuerdo poco. Quizás, pero no existiría sin una mujer, ¿o sí? A pesar del poco uso que puede encontrarnos, nosotras somos más inteligentes, más determinadas y más pacientes que los hombres. Los hombres puede que sean más fuertes, pero son las mujeres las que resistimos. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Resistir? Seguramente una mujer comprometida debería estar más feliz. Sus ojos claros la inspeccionaron. Un corazón dividido en contra de sí mismo no puede sostenerse, como dicen. Los amas a ambos y te parten dos. Casa, dijo Tessa. Él levantó una ceja. ¿Qué cosa? Una casa dividida en contra de sí misma no puede sostenerse, no un corazón. Quizá no debería intentar hacer citas si no puede decirlas correctamente. Y quizá deberías dejarte autocompadecerte, dijo. La mayoría de las personas son afortunadas de tener si acaso un gran amor en su vida. Tú has encontrado a dos. Lo dice el hombre que no tiene ninguno. ¡Oh! Gulsi se tambaleó hacia atrás con una mano contra el corazón, fingiendo un desmayo burlón. La paloma tiene dientes. Muy bien. Si no deseas discutir asuntos personales, entonces quizás algo más general, tu propia naturaleza. Magnus parece convencido de que eres una bruja, pero yo no estoy muy seguro. Creo que debe haber algo de sangre de hadas en ti porque... ¿Qué es la magia de cambiar de forma si no es una magia de ilusión? ¿Y quiénes son los maestros de la magia y la ilusión si no es el pueblo de las hadas? Tessa pensó en el hada de cabello azul en la fiesta de Benedict, quien decía haber conocido a su madre, y su aliento se le atoró en la garganta. De cualquier modo, antes de que pudiera decir otra palabra a Gulsi, Magnus y Will volvieron por la puerta. Will, como había previsto, estaba tan sangriento como antes y con una mirada de odio. Miró de Tessa a Gulsi y se rió cortamente. Supongo que tenías razón, Magnus, dijo él. Tessa no está en ningún peligro con él. No podría decirse lo mismo al revés. Tessa, querida, baja el atizador, dijo Magnus sosteniendo su mano. Gulsi puede ser amenazante, pero hay mejores maneras de controlar sus estados de ánimo. Con una última mirada fulminante hacia Gulsi, Tessa le tendió el atizador a Magnus. Fue a recoger sus guantes y el abrigo de Will, y entonces hubo un movimiento rápido y voces, y escuchó a Gulsi reír. Apenas estaba prestando atención, estaba demasiado enfocada en Will. Podía descifrar por la mirada en su rostro que lo que fuera que él y Magnus se habían dicho el uno al otro en privado, no había resuelto el problema de los polvos de Jem. Se veía embrujado y un poco moribundo. La sangre como pecas en sus altos pómulos solo hacían que el azul de sus ojos fuera más sorprendente. Magnus los condujo desde la sala de estar hacia la puerta principal, donde el aire frío golpeó a Tessa como una ola. Ella se puso los guantes y asintió en despedida hacia Magnus, quien cerró la puerta dejándolos a los dos en la noche. El Támesis brillaba más allá de los árboles. El camino y el embarcadero y las lámparas de gas en Battersea Bridge brillaban en el agua. Una escena nocturna en azul y oro. La sombra del carruaje era visible debajo de los árboles junto a la reja. Sobre ello, la luna aparecía y desaparecía entre bancos de nubes de grises en movimiento. Will estaba completamente quieto. Tessa, dijo. Su voz sonaba peculiar, extraña y ahogada. Tessa caminó rápido para pararse junto a él, mirando hacia su rostro. El rostro de Will cambiaba tan a menudo como la misma luz de la luna. Nunca había visto que su expresión fuera tan quieta. ¿Dijo que ayudaría?
susurró. Magnus. Lo intentará, pero la forma en que me miraba. Él siente pena por mí, Tess. Eso quiere decir que no hay esperanza, ¿cierto? Si incluso Magnus piensa que el esfuerzo está condenado al fracaso, no hay más que yo pueda hacer, ¿o sí? Ella puso una mano sobre su brazo. Él no se movió. Era tan peculiar estar así de cerca, la sensación familiar y la presencia de él, cuando por meses se habían evitado el uno al otro y apenas se habían hablado. Él no quería mirarla a los ojos, y ahora estaba ahí, oliendo a jabón, a lluvia, a sangre y a Will. Has hecho tanto, susurró ella. Magnus tratará de ayudar, y nosotros seguiremos buscando, y algo puede salir a la luz. No puedes abandonar la esperanza. Lo sé, y aún así siento tal terror en mi corazón, como si fuera la última hora de mi vida. He sentido desesperanza antes, Tess, pero nunca tal temor. Y aún así siempre he sabido que Jen moriría. No lo dijo. Eso estaba en medio de ellos, sin tener que decirlo. ¿Quién soy?, susurró. Por años he pretendido ser otro que no soy, y luego me vanaglorié de que podría regresar a la verdad de mí mismo, solo para descubrir que no hay verdad a la cual regresar. Yo era un niño común y corriente, y luego fui un hombre no muy bueno, y ahora no sé cómo ser ninguna de las dos cosas. No sé quién soy, y cuando James se haya ido, no habrá nadie que me lo muestre. Yo sé exactamente quién eres. Eres Will Herondale. Fue todo lo que ella dijo, y entonces de pronto los brazos de él la rodearon, poniendo la cabeza sobre su hombro. Ella se congeló al principio por pura sorpresa, y luego cuidadosamente le regresó el abrazo, sosteniéndolo mientras se estremecía. No estaba llorando. Esto era algo completamente distinto, una especie de ataque, como si se estuviera ahogando. Sabía que no debería tocarlo, y aún así no podía imaginarse a Jem queriendo que lo alejara en tal momento. No podía ser Jem para él, pensó. No podía ser su brújula que siempre apuntaba al norte, pero si no podía ser otra cosa, al menos podía hacer su carga un poco más ligera. ¿Te gustaría tener esta aterradora tabaquera que alguien me dio? Es de plata, así que no puedo tocarla. Magnus, de pie en el ventanal de la sala de estar, con la cortina echada a un lado solo lo suficiente para ver a Will y Tessa en los escalones del frente, colgados el uno del otro como si sus vidas dependieran de eso, murmuró sin darle importancia en respuesta. Gulsi rodó los ojos. Todavía están ahí afuera, ¿verdad? Algo así. Un desastre todo ese asunto del amor romántico, dijo Gulsi. Es mucho mejor seguir adelante como lo hacemos nosotros, solo los asuntos físicos. Ciertamente. Will y Tessa se habían separado al fin, aunque sus manos seguían unidas. Tessa parecía estar convenciendo a Will de que bajara los escalones. ¿Piensas que te habrías casado si no hubieras tenido sobrinos que continuaran con el nombre de la familia? Supongo que habría tenido que hacerlo. Llora Dios por Inglaterra, Harry, San Jorge y el Praetor Lupus. Gulsi se rió. Se había servido él mismo una copa de vino tinto de la garrafa en el aparador, y lo giró ahora, mirando sus cambiantes profundidades. «Le diste a Will el collar de Camille», observó. «¿Cómo lo sabes?» La mente de Magnus estaba solo a medias en la conversación. La otra mitad estaba observando a Will y Tessa caminar hacia su carruaje. De algún modo, a pesar de la diferencia de estatura y constitución, parecía ser ella en quien él se reclinaba. «Estabas usándolo cuando saliste de la habitación con él, pero ya no cuando regresaste. Supongo que no le dijiste lo que vale, que está usando un rubí que cuesta más que el instituto». «Yo no lo quería», dijo Magnus. «¿Un trágico recordatorio del amor perdido?» «No hacía juego con mi complexión». Will y Tessa estaban en el carruaje ahora, y su conductor estaba azotando las riendas. ¿Piensas que hay alguna oportunidad para él? ¿Una oportunidad para quién? Will Herondale, de que sea feliz. Gulsi suspiró con desgano y dejó su copa. ¿Hay una posibilidad de que tú seas feliz si él no lo es?
Magnus no dijo nada. ¿Estás enamorado de él?, preguntó Woolsey, todo curiosidad, sin celos. Magnus se preguntó, ¿cómo sería el tener un corazón de esa manera? O más bien no tener un corazón en absoluto. No, dijo Magnus. Me he preguntado eso, pero no. Es algo más. Siento que se lo debo. He escuchado decir que cuando salvas una vida, eres responsable por esa vida. Me siento responsable por ese muchacho. Si él nunca encuentra la felicidad, sentiré que le he fallado. Si no puede tener a la chica que ama, sentiré que le he fallado. Si no puedo conservar a su Parvati para él, sentiré que le he fallado. Entonces le fallarás, dijo Woolsey. Mientras tanto, mientras estás lloriqueando y buscando a Jin Feng, creo que me iré de viaje, a ver el campo. La ciudad me deprime en invierno. Haz como te plazca. Magnus dejó que la cortina cayera de nuevo, bloqueando la vista del carruaje de Will y Tessa mientras éste salía del campo de visión. Para Cónsul Josiah Wayland, del Inquisidor Victor Whitelaw. Josiah, estuve profundamente preocupado al escuchar sobre tu carta al consejo en el tema de Charlotte Bramwell. Como viejos conocidos, esperaba que quizás pudieras hablar más libremente conmigo de cómo lo has hecho con ellos. ¿Hay algún asunto referente a ella que te afecte? Su padre era amigo de ambos, y no he sabido que ella hiciera algo deshonroso. Tuyo en la preocupación, Victor Whitelaw.